el descenso que podría tener con la viga y el suelo, diferencial de X, más B, que es el ancho de la viga, ¿cierto? Este es el ancho de la viga, por K sub S. K sub S hemos dicho que es el coeficiente de balasto del suelo por I, y esto va a ser igual al ancho B por la carga repartida. Va a comportar el material apoyado en el terreno y que hay esta reacción del suelo o hay esta deformación. Vale decir, lo que estamos tratando de hacer es que si este es el terreno y esta es la viga, lo que se idealiza es considerar al suelo que esté apoyado en resortitos, ¿cierto? Esta fuerza y K, como este es el resorte, que está mal dibujado, imaginemos algo así, para que se desplace una distancia X, teníamos que esta rigidez, el K es de acuerdo a la rigidez del resorte. En nuestro caso, en suelos, tenemos que este K es el K sub S, pues le llaman K sub S para distinguir como K, el K del suelo. El K puede ser simplemente L, la longitud elástica que se reemplaza en la ecuación diferencial para poder resolver. Una ecuación diferencial tiene una solución, la homogénea y la particular, ¿cierto? Eso se acuerdan de ecuaciones diferenciales. Que ustedes son más diestros que yo, entonces supongamos que dominan ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Han agarrado no sé qué libro, tal vez Echungara, tal vez han agarrado el libro La Salle, el Apóstol, el de Minovit. Entonces hay varios textos, el Piskunov también para ecuaciones diferenciales, que tengo acá 4 veces por I. Entonces proponen una longitud L elástica que le llaman, que está en función de estos parámetros. El módulo de rotura en el caso del hormigón, el módulo del momento de inercia de la sección transversal, vale decir, de esta sección, como mi viga va a tener una sección, hemos visto, aquí en la sección, esta sección transversal, que tiene el ancho B, y que el momento de inercia va a ser con respecto a este eje. ¿Por qué? Porque los momentos que generamos van a estar en este plano, vale decir, perpendicular a este eje. Entonces, por eso que el momento de inercia es con respecto de la sección transversal de ancho B. Si esto tiene una alturita h, entonces el momento de inercia en este caso, por ejemplo, acá va a ser el momento de inercia B, si esto es h al cubo, el módulo de balasto, módulo de reacción del suelo, que va a estar en función. Estamos asumiendo que en el ancho B se va a repartir la reacción de esta manera en todo el ancho. Y por tanto ese B correspondería a la presión que, recordemos, decíamos que la presión del suelo o la reacción del suelo en este caso va a ser igual al coeficiente de balasto K por lo que se va a desplazar por el descenso. Entonces vemos que esta presión varía de acuerdo a la longitud de la viga. Por ejemplo, esta va a ser la longitud L, y beta
beta le llama un valor inverso, le llama beta, en vez de la longitud elástica, le llama longitud característica, que va a ser al inverso. O sea, va a ser igual, tienes raíz cuarta, pero acá llamamos b a sub s sobre 4 veces y. Entonces llama esto como longitud característica, ¿no? Y resuelve teniendo tres situaciones. Si L por beta es menor que 0,6, calculamos como viga rígida, vale decir, las losas rígidas. Semi-infinita, y L por beta mayor que 5, viga infinita. Entonces él da tres condiciones. En forma similar, lo que hace la metodología de Ketendi, ¿no? Entonces cada uno ha dado sus soluciones. Ahora, lo que le estoy mostrando acá es una solución que muestra y da Timoshenko cuando tengo una viga y con una carga puntada. Y eso es lo que vamos a ir ahora para ver el estudio. Timoshenko, en vez de la longitud elástica, él emplea la longitud característica, el que le llama beta. ¿Y qué es lo que hace? Al tener, acá tenemos los diagramas debajo de la carga. Se coloca el sistema de coordenados. Fíjense, voy a colocar ahí. Ok. La primera figura que vemos ahí, y la voy a volver a realizar la gráfica para que podamos alzar los diferentes diagramas. Ahora sí, tengo la viga. Acuérdense que está actuando la... Y su deformada, o el diagrama, si usted quiere, como diagrama de momentos, nos muestra que podemos tener algo así. Y ese sería el diagrama de momentos. Y el diagrama de cortante, fíjense, ya, aquí es positivo, y acá negativo, ¿no? Entonces este es el cortante U, o también nosotros que le llaman B mayúscula. Ahora, estoy mostrándole los diagramas, las ecuaciones para calcular flecha, que es la carga P es igual a E elevado a la menos beta por X por el coseno más el seno de beta X. Es una función cosenoidal senoidal, es decir, para que demos o mostremos esa forma que hemos dibujado. Luego, el momento está en función de psi beta X y el cortante está en función de tita o teta beta X. Entonces, ahí tienen el valor de psi
donde es E al menos E a la menos beta X por el seno de beta X menos el coseno de beta X. Y theta de beta de X, acá lo tienen, que es igual a E a la menos beta X por el coseno de beta X. Bueno, entonces de cada una de estas ecuaciones, si ustedes se dan cuenta, tengo el momento es igual a la carga P dividido 4 veces beta y multiplica esta función psi de beta X. Y el cortante Q o B, que también le llaman, es igual a menos, fíjense, P sobre 2. Bueno, entonces Timoshenko da los valores del esfuerzo de momento y cortante cuando hay una carga puntual sobre una viga apoyada en un lecho elástico. Es decir, lo que hemos modelado acá, ¿cierto? Considerar que va a estar apoyado en resortitos y resuelve hallando los diagramas del momento. Fíjense que está en función de beta. Beta es justamente una característica que está en función de la geometría de la viga, ¿cierto? Entonces, estas son las ecuaciones diferenciales que nos describen y nos sirven para calcular el momento flector y el cortante. Físicamente, idealizar cómo va a ser el diagrama de momentos flectores. Hay que calcular y ver qué es lo que nos da para poder realizar una gráfica. En cambio, con el método de elementos finitos, obviamente que es mucho mejor en el sentido de que uno físicamente puede apreciar cómo tendría que darse los diagramas cortantes, momentos flectores. Entonces, para aplicar la metodología, vale decir, vamos a ver enseguida esa losa, y que podamos tener y simplificar en fajas de manera tal de que vamos a hacer la metodología de la viga finita en la que la longitud de la viga por el beta es mayor que 0,6 y menor que 5. Entonces lo calculamos, un caso de viga infinita lo calculamos como viga, o un caso de viga finita como viga infinita, aplicando el principio de superposición. O sea, hemos dicho que L por beta es viga finita y vamos a aplicar por el principio de superposición los conceptos de viga infinita, vale decir, como esta condición. La acción en este punto no va a depender en este otro punto lo que va a ocurrir. Ya les he dicho, para poderse idear cómo ocurre esto físicamente, hágase la idea de que tiene usted un colchón con resortes y el colchón puede tener diferentes longitudes. Si es un colchón más o menos chico y usted se para al medio, existe la posibilidad que en los extremos se levante, ¿cierto? Pero si el colchón es muy largo y usted se para al medio, los efectos que usted crea con su peso va a actuar en ese punto. En los extremos, casi nada. No se va a levantar ni nada, sino va a seguir apoyado en el piso. Entonces ese es el concepto de, más o menos físicamente, de lo que es una viga sobre el lecho elástico. ¿Qué es lo que dice acá Timoshenko para resolver un caso de viga finita? Lo llevamos a una superposición de vigas infinitas. Tengo una viga con cargas puntuales P a una distancia C
en ambos extremos. Y ahí es una viga considerada de longitud finita, tiene una longitud L, que la podemos resolver superponiendo, como sabemos que en los extremos de la viga, en el caso A, los momentos y cortantes en este extremo y en el otro es cero, ¿cierto? Y por tanto, si yo considero una viga de longitud infinita con cargas puntuales P, como estamos mostrando, en el punto, a la distancia C, en ese punto habrá que determinar que tendremos unos esfuerzos, obviamente. Un momento flector de algún valor y un cortante de algún valor. Y que esa misma viga infinita voy a colocarle en esos puntos extremos un cortante Q sub 0 y unos momentos, de manera tal de que la superposición de estas dos vigas B y C me dé el caso A. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque está colocando un cortante que acá no había y que la suma de los efectos de B más C tiene que dar cero. Esa es la condición. Entonces, ¿qué es lo que el Timoshenko ha hecho? Primero da las ecuaciones para el caso B. Fíjense, el caso B es cuando tengo la carga B, las ecuaciones para el caso C, el momento y el cortante, como les digo, en los puntos estos extremos. Pues, ¿qué está haciendo? Lo que él considera, tengo la carga P, tengo la carga P, entonces, casos, tengo acá P, le damos el caso B, y el caso C lo que está haciendo es tener acá un cortante que actúa, que le llama Q sub 0, y un momento que está actuando en este punto que le llama M sub 0. Pero acá está lo mismo en el otro extremo. Porque acá, como tengo P y yo puedo calcular los momentos acá o acá, acá llamamos M' y Q' para este caso, acá llamaremos M2' y Q2'. Tienen la ecuación. Fíjense acá. Bueno, tengo el momento para el caso B y el cortante para el caso B, y la condición es de que el momento prima más el momento 2' es 0, el cortante prima más el cortante 2' es 0. Es decir, que está asumiendo de que en estos puntos, lo cual es correcto, ¿cierto? En estos puntos, la superposición de los efectos o solicitaciones que se tienen en este punto y este punto tiene que ser 0 porque acá no hay nada. Lo mismo acá. La superposición de los efectos, el M' y Q2' más M' y Q2', M' y Q',
tiene que dar cero, porque acá no hay ni cortante ni momento flector. Pues de esa manera se resuelve la solución de una viga finita analizándola como una viga infinita. Entonces, vamos a se tiene lo siguiente. Fíjense, es una losa. La voy a dibujar en color verde para que entendamos. Ahí está. Imaginemos que tenemos algo así y tenemos acá son los ejes donde están las columnas. Algo así. Entonces acá tenemos las columnas. Es el esquema que estamos teniendo. Déjenme ver. Tenemos 5,6, 5,8, ¿no? El llamado LI, en este sentido, llamaremos si quieren el eje Y. En planta, este sería el eje X, ¿no? En la longitud del eje X tengo 4,6. Entonces sería acá 4,6, 4,9, 4,9 y 4,6. Voy a colocar con otro color columna 1. El valor de la carga de la columna 1 estamos haciendo desde un punto de vista bien sencillo. Ambos extremos columna 1, columna 2, columna 2 y esta es columna 3. Le llamamos columna 4. Entonces esta es columna 4. Esta es columna 5. Para la parte de abajo. Entonces esta es columna 1, columna 2, columna 3, columna 2, columna 1. Bueno, pues de esa manera tenemos, y estas van a ser las columnas 4. Vamos a amarrar estas columnas con vigas. Vamos a hacer una losa con nervios. A ver, voy a volver a hacer ese diagrama un poco más grande. Pero esto es a manera de ejercicio, por si acaso. Entonces, luego voy a mostrarles un ejemplo real para que vean que se hace y se construye. Entonces, 4,6, 4,9, otro 4,9.
y acá tendremos el último eje. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Eso como diseño, columna. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para que ustedes comprendan, como tengo así el sistema, voy a amarrar a estas vigas o estas columnas con vigas. Fíjense, voy a colocar una viga. Ahí. Bueno, créanme que es recta. Esto es más chueco que cualquiera. Voy a marcarla acá. Se supone que tiene que ser algo así. Entonces, esta parte central que voy a churar van a ser losas o vinculadas a estas vigas. En corte, voy a hacer un corte para que comprendamos lo que estoy dibujando. Vamos a hacer un corte más o menos por acá para que se vea. Y entonces voy a tener acá algo así, ¿no? Quiero mostrarles una figura de lo que tendría que ser. Ahí está la losa inferior con las vigas. Ya quiero que se den cuenta para que tengan más clara la idea. Este es una losa del edificio multicentro, por si acaso. Ahí está, esta es la avenida Arce, y este es donde estaba el edificio multicentro. Entonces lo que estamos tratando de mostrarles, lo que estoy tratando de mostrarles es justamente esa viga, y que ahí tienen las vigas longitudinales, y que en el otro sentido también tendríamos que ver. Y estas serían, estas pequeñas con color verde, serían estas losas. La viga. Como tengo así el modelo, entonces voy a calcular realizando, por ejemplo, lo que vamos a analizar en nuestro caso va a ser esta viga. Estoy tomando la mitad de los ejes ¿cierto? Voy a trazar un achurado donde esta longitud, ya les digo cómo vamos a calcular, porque tenemos que entre eje y eje, acá es 5,6, 5,8.
Estoy tratando de calcular, estoy idealizando la mitad y la mitad. Estoy teniendo un ancho de viga. Entonces ese ancho, ¿cuánto sería? 5,6 a 5,8 partido por 2, 5,67. Entonces fíjense ahora, estoy tomando este ancho como si fuera una viga T con alas que van a tener un ancho de 5,7. He sacado un valor medio, 5,6 más 5,8 partido por 2, me va a dar 5,7. Bueno, pues idealmente, lo que estoy trazando va a ser esta viga. Y entonces voy a tener de esta manera la viga, que uno diría no es muy alta, pero si hemos visto la fotografía es bastante alta. Este es el ala. Lo que les estoy mostrando ahora es, ahí está la viga, 160, 180. Entonces acá está 80, 160, 80 y es simétrico. Nos visto esto en planta, tenemos a la viga de 5,7 y visto en corte, estoy dando 1,75 el total. Las alas, enseguida vamos a ver las dimensiones. Y el ancho de la viga o el alma va a estar en base también a las dimensiones de las columnas. Bueno, pues fíjense, acá sería la viga idealizada, 5,7, 0,35 de ancho de la viga que amarra las columnas y 0,35 del ala que va a ser parte de la losa. Los calculamos como si fuera una viga T invertida, donde tengo transversal o en esta sección transversal para calcular. Tenemos que calcular estas son las losas, pero idealmente, como os he dicho, lo que estamos haciendo es idealmente, por ejemplo, considerar una viga T, algo así. Para calcular como viga sobre el lecho elástico. Algo así. Entonces, calculamos de esta viga, ahora si lo coloco en color negro todo, tengo es esbelta, son 35 centímetros, 1,40. Este es bastante largo, ¿cierto? Y tenemos algo así, la viga, de manera tal de que hay que calcular su centro de gravedad y el momento de inercia con respecto a un eje, porque el momento va a ser en este sentido, ¿cierto?
pues tenemos que calcular con respecto a este X sub G el momento de inercia. Primero calculamos el centro de gravedad de la figura, es una figura geométrica, y calculamos el momento de inercia con respecto al eje horizontal. Recuérdense que esa viga, vista en sentido longitudinal, y acá está la carga, 80, 160, 180, acá está otra vez 160, acá está la carga de 80. Tenemos las distancias. Esta, ¿no? La distancia es 4,6, 4,9, 4,9 y 4,6. Entonces, esta va a ser la viga que va a estar apoyada sobre el eje elástico. Y lo primero que vamos a calcular es 4,6, 4,9. Entonces quiere decir que está perpendicular y el vector momento es paralelo al eje X sub G. Por eso me interesa calcular el momento de inercia con respecto a este eje. Estaría el momento en este sentido, los momentos, porque tenemos las cargas en este sentido como reacción. Entonces, calculamos el momento de inercia, determino el módulo de rotura en base al tipo de hormigón, ¿cierto? Acá estamos indicando la resistencia del suelo es 0.83, el coeficiente de balasto es 1530, los coeficientes de minoración del concreto, de minoración del acero y mayoración de las solicitaciones. Pero nosotros vamos solamente a calcular, hasta calcular los momentos flectores y esfuerzos cortantes. Entonces, acá estoy calculando el módulo de rotura del hormigón en base a un tipo de hormigón, ¿cierto? Y que, bueno, puede ser el hormigón 210, por ejemplo. Y entonces voy a tener el valor de el módulo, que va a ser 19.000 de la raíz cuadrada de la FCK. Calculo la longitud característica, me da 0.231 L. Entonces 0.31 L, en este caso L vendría a ser la suma de todos estos datos. L, fíjense, vendría a ser 4.6 por 2 y 4.9, 2 por más 19 metros. Entonces, si usted multiplica 19 por 0.231, me da 4.39, ¿cierto? Entonces, 4.39 es mayor que 0.06, pero a su vez es menor que 5. Entonces, una longitud finita y por tanto podemos aplicar la metodología de Timoshenko. Ahora, más tedioso quiere decir que es más largo, pero uno puede hacerlo viendo y analizando los resultados. Entonces, fíjense, acá está la viga, donde están las cargas 80 a 160, 180, y otra vez acá 160 y 80. Bueno, he puesto así la figurita y he dividido a la viga en distancias. Por ejemplo, analizando para la carga 80. ¿Qué es lo que he hecho? He calculado, como os he dicho, beta, X, el momento de inercia, he calculado la longitud característica y entonces
Fíjense cómo se calcula por etapas. Acá está la carga de 80. ¿Cierto? Y tengo acá las distancias donde están las otras cargas. Vale decir 460. Entonces, como está el sistema de coordenados, donde está la carga, acá va a estar el eje Y, y este es el eje X. Entonces, lo que he hecho es, si usted se fija acá a la tablita, estoy dividiendo a las mitades de cada uno. A ver, he llamado acá punto 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esos son los puntos que he llamado hasta el punto 9. Vale decir, a la mitad de cada longitud y luego la longitud. Entonces, fíjense lo que he hecho. Punto 1, punto 2 hasta el punto 9 y tengo las distancias. Donde está el punto 1 es 0, luego la mitad de 4,6, 2,3, luego 4,6, teníamos 4,9 partido por 2, sería 2 dividido 2,45, más 4,6 me da 7,05. Entonces voy dando valores de X en sentido de esta manera. Tengo, estos son los puntos hasta el punto 9 y estoy dando las distancias a partir de este 0. Entonces 0, la mitad de 4,623, luego 4,6, luego la mitad de 4,9 le sumo a 4,6 y voy dando las coordenadas en la dirección X hasta llegar a los 19 metros, ¿no? Que es la longitud. La longitud completa es 19 metros, ¿no? Está ahí. Ok. Dividido 4 veces beta por la función psi de beta x. La función psi de beta x es E es igual a menos E a la beta x por el seno de beta x menos el coseno de beta x. Entonces acá he calculado los valores de beta x, vale decir, tengo x, calculo, tengo el valor de beta, beta hemos dicho que valía, voy a anotar acá, beta vale, hemos calculado acá 0.231. 0,231, ¿cierto? Hemos calculado el valor de beta, he calculado el producto de beta por L, que es 19 por 0.231, y he visto cómo era esta longitud de esta viga. En este caso es mayor que 0,6, pero es menor que 5, y entonces una viga de longitud finita, que la puedo calcular entonces aplicando la metodología Timoshenko como viga infinita. Ahora, acá lo que estoy calculando es
el valor de sí y luego el valor de momento. ¿Con qué ecuaciones? Con el momento P sobre 4 veces beta y multiplicado al valor de sí, que es una función. Acá están los valores de sí y calcula los valores de los momentos. Todos son negativos porque son hacia arriba, ¿no? Y vamos a ver cómo son los diagramas de momentos. Luego calculamos el cortante. El cortante es igual a menos P sobre 2 por tita, la función de tita en función de beta x. Tita es igual a e a la menos beta x por coseno de beta. Entonces, tita calculo acá, multiplico por menos P sobre 2 y me da primero negativo y luego cambia a positivo. ¿Por qué teníamos eso? Porque tenemos nuestro diagrama de esta manera. Negativo y luego pasa positivo. Os he calculado para la carga de 80 y luego hago lo mismo. Calculemos acá. Tengo la viga 160. Y acá coloco el eje coordenado. Fíjense, debajo de la carga coloco el eje Y y el eje X. Y todos los puntos no los he cambiado. Acá está el punto 1, punto 1, punto 2, punto 3, donde está la carga. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, el punto 9. No, el tema 1, 2, las coordenadas es diferente. El X, coordenada X, 0, ¿cierto? Pero este es el punto 1. Entonces, fíjense, acá está, lo mantengo, acá está como el anterior. Para la carga de 180 tengo el punto 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Mantengo la nominación de los puntos, 1, 2, 3 hasta el 9, pero la coordenada X, fíjense, en el punto 3 está el 0, donde se aplica la carga 180. Pues fíjense acá, este sería el punto 3. Todo lo mismo acá se mantiene, punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces no estamos modificando la ubicación de los puntos, lo que cambiamos es la coordenada del eje X. ¿Cierto? Ahí. Y calculamos lo mismo con estas mismas ecuaciones, el momento y el cortante. Repito, fíjense la coordenada X, el punto 1 ahora es a 4,6, el punto 2 es a 2,3 y el punto 0 es donde está la carga. No he puesto signo negativo en el eje, por si acaso el eje X. Calculamos el producto de beta por X, eso sí se puede calcular, ¿cierto? Calculamos los valores de psi y de tita. Psi, tita. Acuérdense que si lo hacen en planillas Excel, lo tiene que transformar a radianes. Y calculamos los momentos y los cortantes. Bueno, y luego lo mismo para el cálculo de la carga de 180. Como la figura es simétrica, entonces no hay problema. Entonces, para la figura de 180, voy a hacer otra vez el gráfico. Tengo acá
debajo el eje y acá es el eje X, el 0, ¿no? Los puntos se siguen manteniendo. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces ahí están los puntitos. Y acá, debajo de la carga de 180 es el 0. Fíjense, vamos a tener el cálculo de el beta X, el psi, el momento, el tita y el Q. Pues hemos calculado, si usted puede graficar, lo mismo se puede graficar acá los diagramas de los momentos de los cortantes. El momento es algo simétrico. Entonces el 0 es el mayor momento y luego va disminuyendo, va siendo negativo. Acá va siendo positivo y luego va siendo negativo. Si dibujamos, idealmente es como tendríamos algo así, ¿cierto? El diagrama de momentos. Algo así, ¿cierto? Entonces, hacemos acá un pequeño receso, hemos calculado más de momentos y su cortante. Bueno, nos vamos a quedar acá. Este es el terreno. Punto 4, punto 5, punto 6, haciendo acá. Para calcular el momento en el punto 1. Fíjense, 60, tenemos acá 80, tengo. Entonces, como se dan cuenta, hay una simetría respecto del eje donde está actuando la carga de 180. En el caso de acá calcular el momento 1, en el punto 1, voy a superponer el efecto de 180, 160, 180, 160 y 80, porque acá hay que dar la vuelta solamente. Entonces, si usted se fija, ya tengo 86 y si nos vamos a la tabla, tenemos el valor del momento debajo del punto 0 o debajo del punto de 80, 86. Luego, debajo de la carga de 160, el punto 1, el momento es menos 23. Y debajo del punto 1, debido a la carga de 180, es menos 30. Fíjense entonces acá en la superposición, 86 menos 23 menos 30. Y estos son los valores que corresponden considerando el efecto de esta carga de 180 y 160 sobre este punto. Entonces tengo acá 1, 2, 3, 4, 5. Ahí está 1, 2, 3, 4, 5. O sea, son los efectos de cada una de las cargas. Como estamos hablando de un caso simétrico, entonces acá tengo, si usted quiere, el punto 1. Voy a colocarlo con rojo. 1, 2, 4. Entonces acá lo mismo hacemos debajo del punto 2, debajo del punto 3, 4 y 5. Y para los cortantes hacemos lo mismo. Fíjense, menos 40, 13, menos 5. Verifiquemos las tablas. Menos 40 debajo de la carga de 80, de 160 es menos 13 y de 180 me da 5.86. Vamos a la tabla de superposición, menos 40, 13,
5.86, ¿no? Acá está con los 4 decimales. Entonces hacemos la sumatoria con sus signos. Los cortantes fundamentalmente tienen que fijarse y tenemos en cada punto el resultado de la superposición de las acciones de las cargas. El punto 1, 2, 3, 4, 5 y acá también cortante 1, 2, 3, 4, 5. Con eso tenemos la primera condición. Luego, ¿qué aplicamos? Si usted se recuerda, pues ahora estamos haciendo, acá estoy calculando el momento 2' y el cortante M'. Calculamos el valor que está entre corchetes 1 más phi de beta por L y 1 más tita por beta por L, porque son funciones cosenoidales y senoidales. Y beta por L, ahí está el valor, me da 4.39 y obtengo psi, tita y phi, para el cortante y para el momento. Ahí están los valores y reemplazamos los valores y voy a tener esta ecuación de M2', acá está 1.07 de Q sub 0 más este valor que es 0.4980 M sub 0. Y el del cortante, acá 1 menos tita de beta de L y 1 menos phi de beta por L, tengo que me va a dar menos 5.5020 de Q sub 0 y el otro término menos 1173 de M sub 0. Y estos valores igualamos a los valores de los puntos que están acá. 28, acá está en el punto 1, 2883, y en este otro valor que tengo. ¿De dónde nace ese 44.61? Bueno, simplemente tengo acá 35.39 y yo tengo debajo de ese punto la carga de 80. Entonces, si yo resto, si usted resta 35.39 menos 80, me va a dar 44. Estas son el cortante que va para arriba, menos 80. Este es el cortante 35 menos 80 que baja, me va a dar el valor de 44.61. ¿Cierto? Entonces de eso nace el valor de 44.61, de restar la diferencia entre 80 toneladas que tengo en este punto y la reacción o el cortante que vale 35. ¿Dónde está la superposición? 35.39. De ahí nace el valor de 44. Entonces tengo acá un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas y por tanto puedo hallar el valor de M sub 0 y Q sub 0, que son los valores que necesito para luego calcular y superponer, ¿no? Ahora, calculo. Hemos calculado, como le digo acá, hemos calculado el momento, el cortante en este punto, y he calculado, para el caso C, el cortante Q sub 0 y M sub 0. Ahora voy a calcular los esfuerzos que se dan por Q sub 0 y M sub 0. He sacado de esta ecuación que vale menos 517.32 y Q sub 0 vale 209. He sacado de resolver este sistema de ecuaciones. Este es M2' más M', que es este valor, tiene que ser igual a 0, pues estoy igualando M2' con M'. Ahora, calculo para Q sub 0 lo mismo el valor del delta de X en los mismos puntos, vale decir, sigo manteniendo en la viga los puntos del 1 hasta el 9, ¿cierto? Este es el punto 9, por si acaso.
O sea, eso no lo cambio, mantengo todo el tiempo. 1, el 8, el 7, y este es el 6, ¿no? Y calculo lo mismo el momento y el cortante. Lo mismo calculo para el momento con m sub 0. Con esta ecuación, el momento va a ser igual m sub 0 sobre 2 por tita de beta de x. Y el cortante es igual a menos m sub 0 sobre 2 de beta por phi de beta de x. Calculo el momento y el cortante. Pues con eso ya hemos calculado los esfuerzos en cada punto. Finalmente, ahora calculamos y a P1 debido a P2, debido a P3, debido a P4. Es decir, 80 a 160, 180, ¿no? Y esto es 160 y 80. Entonces, ¿qué me tiene que dar? Fíjense en el punto 1, la sumatoria de todos estos esfuerzos, es decir, la suma de todos los momentos debajo del punto 1 debido a las cargas y al cortante Q sub 0 y al momento M sub 0 en ambos extremos, me da la suma 0, lo cual se cumple, ¿cierto? Acá tiene que ser 0. Y lo mismo del cortante. En el punto 1 colocamos todos los valores y cuánto me tiene que dar como resultado el cortante 80, porque la carga que está acá, 80. Entonces, de esa manera tenemos hasta el punto 5, que era la mitad de la viga, vale decir, hasta acá hemos calculado en este punto 4, punto 3, punto 2 y punto 1. Debajo de cada uno de estos puntos he calculado los cortantes y el valor del momento en cada uno de esos puntos. Y luego representamos gráficamente. Ahí está gráficamente 80.128 más 71.872 en el valor absoluto me da 159, o sea, 160. Los decimales ahí no estoy, me comiendo, pero esto tiene que dar 160, esto me tiene que dar 180, ¿cierto? La suma total. Pues el cortante viene para acá, sube, baja el cortante, y estos serían los diagramas que uno tiene que realizar. Ya luego se coloca la armadura. Entonces, lo que se hace en todo caso es para todas las situaciones, vale decir, entonces tendríamos que hacer esos, ¿cierto? En sentido horizontal y también en sentido vertical. O sea, acá tener que hacer para esta viga, luego hacer para esta otra viga. Se puede dividir en vigas, ¿no? Acá una viga, luego calcular esta otra viga, por ejemplo, justo ahí está la mitad, luego calcular esta otra viga, luego esta otra viga, y hacer esta viga, las verticales. Obviamente que uno teniendo una planilla de Excel se hace más rápido. Se calcula y se verifica con las planillas Excel que os he mostrado. Y por tanto, si bien el trabajo es un poquito más largo, pero uno tiene la intuición completa de cómo o qué es lo que está haciendo, ¿no? Al acudir a algún programa que uno no sabe manejar bien o que tiene una pequeña caja negra cerrada, pues los resultados tiene que verificar que estén bien. Tiene que ver que se verifiquen las cargas y las acciones. Entonces, las losas
estos elementos por ejemplo, ¿cómo los vamos a calcular? Ya una vez calculadas las vigas, las armaduras en las vigas, calculamos las losas, dependiendo cómo son las dimensiones, como losas que pueden ser empotradas. ¿Cierto? Podemos calcular las losas empotradas de manera tal de que, acuérdense que la carga es de abajo hacia arriba y por tanto tendríamos que calcular los momentos máximos en X y en Y. Y de esa manera podemos ir armando todas estas losas. Entonces, ¿cómo quedaría en total la losa? Fíjense, la figurita, ahí les muestro cómo va la cantidad de armadura y de estribos, para que tengan una idea de lo que les he mostrado en forma. La losa está acá abajo ya vaciada y ahí están las armaduras. Entonces, ahí tienen, en el caso de tener las vigas a nivel de piso o que se haya construido encima de la losa. Pero también se puede hacer enterradas, dependiendo de la estructura y la importancia de la estructura. Esta losa, fíjense que se han entrado pues como 15 metros más o menos en profundidad con respecto a la avenida Arce. Entonces, acá hay un buen material, pero la carga y la importancia del edificio es bastante grande. Y ahí está cómo se ha armado y cómo se colocan las armaduras. Ok, voy a mostrarles entonces ahora una obra real y de dos obras, pero voy a mostrarles al final de la última, que hacer los accesos. Como les digo, esto es acá en la ciudad de La Paz, que se ha realizado, y la losa, claro, no es tan simétrica como lo que hemos visto. Ahí, estos puntos que usted ve, mojones en la pared del terreno, son simplemente para hacer el replanteo. Acá está lo que se está alisando, escarificando y sacando el material para poder compactarlo. Todo el terreno se tiene una traza para darle el arrasante y tener un alineamiento ya el replanteo. Pero a veces llueve, pero ni modo, ¿qué vamos a hacer? Cuando llueve, ni modo, hay que tratar de, una vez que ya se haya compactado, hay que sacar esta agüita que se retiene, porque al suelo nos está cambiando las características. Entonces hay que tratar de sacar todo el agua. Si fuera con bombas es ideal, a veces no se tiene y entonces hay que sacarlo con baldes, no hay otra. Hay que esperar por lo menos un día o 2 días para que esto vaya secando y que en forma natural se evapore la humedad una vez sacado de estos charcos las aguas. Y otra vez se trata de recompactar, hacer una pequeña escarificación y pues recompactar el material. Luego viene el replanteo, colocar ya con topografía, con niveles, hacer el replanteo de cómo vamos a colocar la losa. Este es el replanteo. Ya está una maquinita compactadora, una vibrocompactadora pequeña, donde ya tenemos la rasante, el nivel de rasante, y por tanto ya podemos efectuar el trazado, cómo vamos a encarar el trabajo. Ahí están los mojones en el talud, que son guías para poder hacer ese planteo, y se comienzan a hacer las pequeñas zanjas. Obviamente que, como les digo, a veces llueve y bueno, uno tiene que trabajar con este problemita del agua que no lo puede evitar. Lo único que hay que hacer es, bueno, tratar de sacarlo lo más rápido posible y si uno tiene bomba es lo más idóneo para poder chupar y botar esa agua que puede tener el trazado de las zanjas para los nervios. Fíjense que no es tan regular el terreno, entonces hay que analizar en gabinete
cómo se tiene que colocar los nervios, cómo se va a realzar las losas para tener lo más idóneo con respecto a las columnas que haya usted dispuesto en su estructura. Obviamente que eso, como les digo, a veces lo que primero realizan es colocar la estructura superior y bueno, el que va a hacer la parte de las fundaciones, ahí se las tiene que ver cómo resolver. Esa es la realidad. Entonces hacen, en este caso se han hecho excavaciones para colocar vigas enterradas. Ahí están las líneas de las vigas. En la parte superior ya se coloca para darle mejor rigidez, se vacía mortero, un hormigón pobre y se los compacta a estos pequeños como elementos que van a servirnos como base de la losa. Ahí están los canalcitos para las vigas, ¿cierto? Y ya encima se ha vaciado morteros para que no se desmorone y en caso de lluvia también no nos produzca problemas a las estas pequeñas losas que vamos a decir, o apoyos de losas. Una vez ya bien confeccionada, hay que armar las armaduras y se comienza a realizar el armado. El armado de las vigas se hace aparte, pero ya con las dimensiones, todo ya de los planos. Entonces, una vez con los planos, ya se tiene que trazar las vigas y armar las vigas. Y una vez armadas las vigas, se coloca ya en la parte de encima de lo que van a ser el apoyo de las losas, las pasillas. Y encima de las pasillas hay que colocar también todo lo del tendido de las partes sanitarias. Y eso es bien importante, que no vaya a ser que vacía y después voy a picar otra vez para colocar la parte sanitaria. No, todo hay que ir previendo porque una vez vaciada la losa no podemos más dañarla. Entonces ahí es donde uno tiene que tener un cronograma de actividades bastante detallado, ¿no? Entonces acá se han colocado las vigas, se colocan la armadura de las losas en la parte de los apoyos de las losas, se coloca el tendido de los sistemas de alcantarillado. Una vez que se tiene eso, se revisa, por ejemplo, las uniones con las columnas. Acá, como verán, hay una armadura, es una maraña, y en muchos casos ya se tiende a la soldadura, ¿no? La unión por soldaduras. En muchos casos hay el fierro de amarre y se ve dónde se va a colocar las columnas. Ahí están las vigas, la otra viga, y se tiene ahí el armado de las columnas. Y también ahí, están fijándose, también está el tendido de los sistemas sanitarios, que tiene que ir a un lugar donde va a haber una bomba para poder sacar todas las aguas residuales a otro lado, dependiendo del área, ¿no? Al sanitario le va a interesar que estén, cómo va a ir el tendido de los sistemas de las aguas pluviales y de las aguas negras, cómo lo van a sacar. Eso tiene que controlar, porque acaba de ser como sótano, entonces esas aguas que de alguna manera en algunos sótanos lavan casos, entonces hay que poner algún sistema sanitario. En otro caso, los que vamos a ver las fundaciones, nos va a interesar cómo va a ser la armadura, cómo va a estar la armadura colocada, los estribos y cómo van unidas a las columnas, cómo vamos a colocar las vigas perimetrales de la losa. Una vez que se tiene esto, ya se vacía el vaciado ya de la losa con las vigas, y esto obviamente que cuando se hace el vaciado se trabaja hasta acabar, hasta donde se haya programado, porque el generar juntas es complicado, entonces hay que donde va a ser la junta hay que picar posteriormente para poder unir con el hormigón antiguo con el nuevo que estamos vaciando. Entonces acá ya se tiene, como ven, ya la losa vaciada con las vigas enterradas, y acá no se ha usado encofrado. Ha habido un uso del encofrado porque las vigas se han hecho enterradas, ¿no? Una vez que se ha vaciado, ya se puede armar ya el muro perimetral, un muro tipo de contención, una pantalla perimetral, ¿no? Y con eso
tendríamos todo el murito. Han visto que la losa no era netamente simétrica. Esta es para una edificación de 5 pisos, no es muy grande, pero se lo ha realzado con una losita, ¿no? Ahora, a veces es también idóneo lo mismo, el mismo sistema, pero fíjense que acá el sistema es más bonito, es rectangular, ¿no? Entonces se puede trabajar más amigable en cuanto a esfuerzos, en cuanto a la distribución de las cargas. Se ha hecho el mismo sistema de vigas enterradas en el suelo y con las losas en la parte superior cementadas para luego usar de apoyo, ¿no? Ahí están las vigas, pero en este caso, como les digo, ha sido la losa rectangular, más amigable. Y lo importante, como les he dicho, es fundamentalmente, uno, el terreno. En todos los casos siempre hay que hacer la verificación de las resistencias. Entonces, una vez hecho la excavación, se hace una verificación de la resistencia del terreno, haciendo en unos puntos ensayos SPT para tener un poco más claros sus valores, para confirmar algunos valores